Hola, muy buenas. Me presento, soy Gay Carrera Rodríguez, alumno de la Universidad Politécnica de Victoria de la carrera de Ingeniería Mecatrónica IM1 de quinto cuatrimestre. El día de hoy les vengo a presentar las máquinas de estados finitos y sus extensiones. Para iniciar, iniciamos con una breve introducción. Que durante la siguiente presentación estaremos viendo el modelo abstracto sobre qué es una máquina de estados finitos, también versiones que se han hecho y principios que se utilizan para el resultado de esto. Para iniciar tenemos que llevar unos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un conjunto y qué es un subconjunto? Para iniciar, un conjunto es una cadena de datos que están agrupados. Por otro lado, el subconjunto es una variable hija que tiene una, dos, tres, cuatro o más resultados similares o incluso todos, pero todo dependiendo del estado padre que, que tiene todos los datos originales. El estado hijo puede tomar ellos, pero si tienen datos totalmente diferentes son conjuntos separados. Por otro lado tenemos que saber también qué es un símbolo y un alfabeto. Un símbolo nos referimos a una letra, un número, una operación, un símbolo como pi, un símbolo como alfa, etcétera. Por otro lado, el alfabeto es el conjunto de finito de símbolos. O sea, como vimos aquí arriba, un conjunto de datos, pues lo mismo se hace eso se concatena con el alfabeto, que para para mostrarlo lo tomamos con el símbolo de la sumatoria. Por otro lado tenemos que ver lo que es una cadena en el lenguaje. Una cadena es una secuencia finita de símbolos. O sea, no están separados los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cadena de 1, 0, 1, 0, que son cuatro símbolos en uno mismo, pero no están separados. Porque si estuvieran separado, por ejemplo, 1, 0, 1 y hubiera otra similar, estaríamos hablando de un lenguaje, que es un conjunto de cadenas. Por ejemplo, tenemos este ejemplo donde la variable L tomamos que 100, 001, 00, 111 y así con cuantas cadenas podemos hacer la cadena tan larga como queramos o como nuestro sistema nos lo permita. También tenemos que saber que es un estado, un algoritmo y una computación. El estado hablamos de la situación actual del sistema, si está en 0, si está en 1, si está haciendo una operación o se está reiniciando. Por otro lado, el algoritmo hablamos de la secuencia finita de instrucciones, o sea, cómo funciona nuestro código. Por ejemplo, si está haciendo una operación matemática, si está llevando la variable a tal lado para que cambie de estado, para que esa active otra cosa, y así constantemente. Y ya la computación se refiere a la aplicación de ese algoritmo sobre los datos que nosotros le enviamos para los cambios de estado. Y ya para terminar, pues también podemos llamar a estas máquinas de estado finito como autómatas. Así que ahora iniciemos con la presentación. Dentro de las autómatas existen dos tipos, las determinadas y no determinadas. Para empezar, las determinadas nos referimos a las máquinas que procesan cadenas de entrada y determinan si pertenecen a un lenguaje o no. ¿Por qué son determinadas? Porque el proceso es muy claro y no está yendo todo el rato a un mismo lado, sino que si la llevo a, va a llegar a B y ahí se queda. Pero solo y solamente si cumple con el alfabeto de la entrada, que son sus características, porque necesitamos el conjunto finito de datos que nosotros vamos a enviar, el estado inicial, que ese va a ser un único, no va a repetirse nunca, a menos de que reiniciemos, el conjunto de los estados finales, o sea, hacia dónde va a salir, si es verdadero, y si es falso, pues se queda dentro, y el alfabeto de entrada, que es la que nos va a decir, ok, aceptamos tales variables, o tales símbolos, tales lenguajes, solo estos van a pasar. Y la función de transición, que son las operaciones ya dentro del sistema, que va a determinar, ok, este sí pertenece aquí, déjalo pasar, este no pertenece aquí, pero solo después de leer todo el alfabeto de entrada, todo el conjunto de datos que enviamos. Por un lado existen las AFND, que son los autómatas finitos no determinados. A diferencia del anterior, este tiene múltiples estados iniciales
y además de que su función de transición devuelve un conjunto de estados. Se caracteriza porque sus transiciones son indeterminadas, o sea, todo el rato están regresando a un mismo punto o por así decirlo están haciendo un bucle. Por ejemplo, una imagen que no se logra ver a simple vista es como Q0, nuestro estado 0. Si es A1 pasa a un estado 1 que tenemos declarado. Si sigue yendo en el estado 1, pasa a otro estado. Si pasa a estado 1, sigue pasa a otro estado y a otro estado y se queda aquí hasta que cambie estado 2, pues ya regresa al origen. Si ha estado todo el rato regresando a una misma variable, dependiendo de los cambios, o quedándose en bucle al final de la teoría. Dentro de las no determinadas podemos llegar a determinarlas. ¿Cómo hacemos eso? Pues la idea aparte de que tenemos que hacer un conjunto de potencia para representar todas las combinaciones de los estados, o sea, todas las entradas que tenemos, todas las salidas que pueden existir. ¿Cómo hacemos eso? Pues definimos el estado inicial del autómata definido como una combinación de los estados iniciales del autómata no definido, bueno, no determinado. Tenemos que completar la función de transición para cada subconjunto que nosotros encontremos, y además tenemos que identificar todos los finales que puede tener el estado determinado contra el estado no determinado, ya que tenemos que convertirlo para que se concatene y se vuelva determinado. Dentro del, como vimos antes, las AFN y AFND son estados que nada más permiten pasar datos si se cumplen, o sea, solo aceptan o rechazan datos. Por otro lado tenemos las máquinas de estado finitos, las transductoras, que esas que hacen generar una secuencia de salida a partir de una entrada. Existen dos modelos principales que normalmente se usan o se utilizaban antes, como la máquina de Moore, que la salida depende solo de su estado actual, además de que emite un símbolo de salida al ingresar a cada estado, incluyendo el inicial. ¿A qué nos referimos a eso? Que cada parte de nuestro algoritmo tiene una salida diferente, que tiene, por ejemplo, un símbolo que solo se produce si entra a ese estado. Por otro lado tenemos la máquina de Mieli, que su salida depende del estado actual y del símbolo de entrada, además de que el símbolo de salida se va cambiando en cada transición. Por ejemplo, si de Q0 pasamos a Q1, ya cambio el símbolo. Si de Q1 pasamos a Q2, cambio el símbolo. Si regresa a Q0, cambio otra vez el símbolo, y así constantemente. Por otro lado, tenemos algo que inició la computación, que es la máquina de Turing, que el contexto fue que es una máquina introducida por Alan Turing en 1936 y que fue la base teórica para la computación. Se caracteriza por tener un estado finito, un conjunto de estado finito, su estado inicial, una cinta infinita con celdas que pueden leer o escribir los símbolos, una cabeza que se mueve de derecha o izquierda, dependiendo de lo que necesita el algoritmo, y la función de transición que indica el nuevo estado, y el símbolo de escribir y la dirección de movimiento. Es importante porque fue el modelo universal que puede representar cualquier algoritmo computable. Todo se puede decir que podría ser como una de las primeras computadoras en existir. Como vemos aquí, esta es ya la máquina de Turing, como pudimos ver en la diapositiva anterior. Ya, completamente esto, si no estoy mal, por aquí estaba el rollo y aquí estaba lo que tú modificabas. Así que tus variables. En conclusión, como pudimos ver a lo largo de este documento, notamos que los autómatas son herramientas fundamentales para la teoría de los lenguajes de la computación, además de que todo esto se aplica para el análisis y desarrollo de sistemas y control de muchas más cosas que utilizamos en la actualidad. Sin más que decir, yo me despido, gracias por su atención, adiós.